Bueno, pues una noche más me toca aquí presentar con todo, bueno, con todo, vamos, es todo un honor para mí, un programa para Edenex, en este caso para YouTube, hablando un poquito sobre ya todo lo pasado, sobre la experiencia del homenaje, del reciente homenaje del 16 de octubre a Antonio Rivera en San Feliu de Codines. Y bueno, pues aquí tenemos para empezar al director de Edenex Radio, Alberto Guzmán. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Bueno, por otra parte tenemos a, bueno, una persona que tuve el placer de conocer aquella noche
aquella tarde, noche, en San Feliu de Codines, que yo admiro mucho, que tiene un programa de radio llamado Crónicas de Arcadia. Miguel de Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos y resto de compañeros. Bueno, y por otra parte tengo aquí a mi queridísimo amigo editor, también catador de mis recetas en ocasiones, así que me gusta mucho cocinar. Y también, evidentemente, ponente en aquel homenaje a Antonio Rivera, Luis Débora. Buenas noches, Carlos. Antes de continuar, lo primero, quiero agradecerte públicamente el esfuerzo que hiciste en ese homenaje a Antonio Rivera, porque hemos compartido muchas horas juntos y sé que te has pegado un curro enorme. Así que enhorabuena. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, yo para empezar, me gustaría un poco, porque Alberto, Luis y yo quizás lo hemos vivido un poco desde dentro, ¿no? Desde dentro, ¿no? Y bueno, pues han habido momentos míticos, históricos, yo creo que inolvidables para los tres. Pero a mí me gustaría saber, que a fin de cuentas yo como me gusta, vengo del mundo del cine, yo siempre lo hago todo para que cuando lo vea alguien por esa pantallita, diga, me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poquito la opinión de mi queridísimo amigo Miguel de Miguel. En cuanto al evento, yo solo tengo palabras de agradecimiento, en primer lugar, hacia la organización, así que hacia ti, por supuesto. Agradecimiento también a todos los que estuvieron allí, los que formasteis parte de la mesa, porque ya comenté una vez, pero quiero volver a comentar, ¿no?, que contra más importante es la persona dentro, sobre todo de este mundo del misterio en general, yo creo, pero sobre todo dentro de este mundo del misterio, contra más grande es la persona, pero de verdad, más accesible es. Y así fue el caso, pues, de los ponentes que estaban ahí, desde Javier Sierra, a Luis Débora, aquí con nosotros, a Josep Guijarro, a Miguel Aracil, todos ellos súper accesibles, amables, atentos con todo el mundo, y eso es muy de agradecer en estos tiempos que corren de tanto ídolo. Entonces, aparte de eso, la organización fue, como ya he reiterado en alguna ocasión en mi programa y en privado también con vosotros, pues para mí fue excepcional, sin fallo, como un reloj, en definitiva. Y eso es de destacar y de agradecer. Y por supuesto, al fin y al cabo, lo más importante, el merecimiento de ese homenaje al llamado padre de la ufología en España, pero que yo creo que va mucho más allá, como quizás ahora comentemos, Antonio Rivera, maestro de muchos, algunos que estamos aquí y muchos, la mayoría que no están aquí, por más que algunos lo olviden, pues yo creo que fue más que merecido y creo que resultó realmente espléndido. Por supuesto que sí, que a fin de cuentas lo que se trataba aquí era de homenajear a alguien como Antonio Rivera, ¿no? Que ya era hora que se le pusiera un poquito en su sitio. Hay que decir que, como tú has dicho, Miguel, bueno, fue un día plagado de actos, un carrusel constante desde las 12 de la mañana que abrimos la calle. Por cierto, única calle en toda España dedicada a alguien. Yo no sé si se dedica al mundo del misterio, pero como mínimo ufólogo, sí, seguro. O sea que todo un honor para nosotros estar ahí presentes. Y creo que tendría que ser, bueno, aplaudir con las orejas todo el mundo, todos los que se dedican al misterio, porque alguien consiga que se abra una calle a su nombre, ¿no? Que se dedica a esto. Aparte de esto, bueno, pues luego hubo la apertura de una placa con código QR en el domicilio de Antonio Rivera, allá en San Feliu, en la calle Barcelona. Luego hicimos una rueda de prensa, bueno, que también fue muy, bueno, bonita. Estuvieseis ahí todos los amigos que venisteis ahí de programas de radio, de medios de comunicación. Luego hicimos, por cierto, también evidentemente, antes hicimos la inauguración del Spy Rivera, el fondo literario, ¿no?, de biblioteca, que estará para siempre ya en la Biblioteca Municipal de San Feliu de Codines, a su nombre. Que luego que a mí me gustaría que Alberto Guzmán dijera que una gran joya, un incunable, como dijo Javier Sierra cuando lo vio, que él también tuvo el placer, ¿no?, y la deferencia de dejar, ¿no?, para siempre, ¿no?, en ese rincón
nuestro querido homenajeado Antonio Rivera. Y luego fueron las ponencias que bueno, yo creo que también fueron 4 horas y pico, 4 horas y media, si no me equivoco. Bueno, de constante, bueno, yo creo que fue un derroche de conocimiento, ¿no? Compartido entre todos aquello, ¿no? Me gustaría, Alberto Guzmán, me gustaría también tú como uno de los protagonistas de la noche, cuando también hicimos esa hora en directo, en streaming, integrada dentro de esas ponencias, ¿no? Para The Next Radio, esa hora final también súper bonita y mítica. Sí, yo quería en primer lugar agradecer a mi buen amigo también Miguel de Miguel, sus palabras hacia mí, que no ha dicho ni una, por cierto, en este caso, anoche sí, hoy no. Esperaba tu intervención, Alberto. Ya. No, vamos, me llevé una gratísima sorpresa de cuando yo invité a Miguel de Miguel, bueno, hablé con él a que asistiera, a animarle a que asistiera. Me dio muy poca esperanza de que pudiera, por motivos personales y tales, de transporte, etcétera. Pero cuando yo me lo encontré allí y yo estaba sentado justo delante de él no me había visto y yo me di cuenta quién era el que tenía detrás, no te puedes imaginar la alegría tan inmensa que me entró de por fin conocer a Miguel de Miguel, este divulgador tan espléndido que hay del mundo del misterio en el más amplio sentido de la palabra, nunca mejor dicho. Vale, y bueno, pero suficiente. Pero Alberto, vale. me vas a permitir, Carlos y Luis, yo aún no había hablado de ti, pero sabes que por ti tengo una gran debilidad y sabes que he comentado, en privado por supuesto, pero en público también en mi programa, en 2 ocasiones ya, qué es lo que opino de ti. Porque más allá de toda tu trayectoria, de un nivel importantísimo, porque hay mucha gente que igual no lo sabe, ¿no? De un nivel importantísimo en esto que llamamos el mundo del misterio. Más allá de todo eso, es que eres una gran persona, pero no es que lo diga yo. Es que yo creo que es Vox Populi entre la gente que te conoce y creo que aquí hay 2 representantes de ese grupo que no me dejarán mentir. Yo lo que sí digo, y perdona que te corte intencionadamente, lo que sí digo... Podemos continuar tú y el programa, ¿eh? Sin ningún problema, Alberto. Sí, sería lo suyo. No, mira, que conocer a Luis Évora ha sido otro... Luis se ha portado... Sin yo conocerlo personalmente, se ha portado conmigo como si fuera un amigo de toda la vida. Y a mí me lo presentó Carlos Dueñas prácticamente pocos días antes de sacar su libro Al despertar. Y sin embargo, él conmigo pues ha tenido, bueno, pues todo lujo de detalle como si me conociera de toda la vida, ¿no? Y de Carlos, ¿qué voy a decir? El conocerlo en persona, el vivir unos momentos tan entrañables. Entrañables, sí. Entrañables como la cena en tu casa. Bueno, sí. Conocer al ser que más quiere en este mundo, que es tu perrita Luna. De momento, sí. Poder dormir en su casa. También. No lo quería decir, Luis. Bueno, mejor esto si queréis, esto lo contamos en la sección de Carlos Zorrillo. No, es broma. Puede dormir en su cama. Hay un montón de anécdotas si queréis, pero a mí me gustaría, es que joder, a mí me sale ahora mismo la frase esa mítica de Pulp Fiction, ¿no? Oye, luego ya nos la chuparemos el señor después. Lobo, ¿no? No, eso, exacto. Pero ahora, si queréis... No, pero Carlos, mira, un segundo entramos nada más. en anécdotas, pero dime, por favor. Un segundo, en serio, y ya me callo. Pero es que fíjate que esta es un poco una de las consecuencias de ese encuentro. Por eso yo me fui tan agradecido al Congreso, ¿no? Porque, bueno, uno con los años que tiene, pues, con todos vosotros, pero yo qué sé, por los años, pues, no sé, he ido a muchísimos eventos y tal, pero esta es una de las consecuencias. Yo a ti no te conocía personalmente, Carlos, por más que sí que nos conocíamos a través del micrófono desde hace un tiempo, con Alberto exactamente igual, y con Luis ni siquiera le conocía, no habíamos hablado nunca, pero no se ha quedado ahí como un pozo de una amistad, pero de manera muy natural, de manera muy, muy bonita, y me consta que con muchas otras personas también que asistieron,
Y eso, al fin y al cabo, esa es uno de los efectos de ese evento. Más allá de lo bien que funcionó, de la calidad de los ponentes o conferenciantes, etcétera, etcétera. Es que estuvo rodeado todo el evento de un halo de, pues eso, ¿no? De buen rollo. De buen rollo, correcto. Justo, esa es la palabra que es mejor que yo lo creo que resume. todos teníamos claro a lo que íbamos. Y todos teníamos claro que íbamos a encontrarnos allí, pero que fundamentalmente íbamos a homenajear la figura de don Antonio Rivera 21 años después de su muerte. Y eso lo teníamos muy claro porque creo que al menos los que hoy estamos sentados aquí éramos totalmente conscientes. Pero además de eso, ¿qué ocurrió? Pues lo que suele ocurrir en este tipo de sitios, que te encuentras yo me encontré con varios oyentes de Next, que obviamente no conocía ni había hablado con ellos nunca. Me encontré con gente tan importante como Luis Silva, que Sí. lo conocí allí, y bueno, es que no quiero dejarme a nadie aparte, pero un montón de personas con las cuales había tenido contacto desde hace años, bueno, y esa fue, como tú bien has dicho, Miguel, yo creo que fue muy importante, sobre todo lo claro que teníamos a lo que íbamos. Yo no iba a conocer a Carlos, ni yo iba a conocer a Luis, ni yo iba a conocerte a ti, Miguel, sino que íbamos a homenajear dentro de nuestra pequeña contribución a don Antonio Rivera. Y además de eso, ¿qué ocurrió? Pues la maravilla que fue que hubo un ambiente estupendo en todo momento. Y eso sí, carreras, eso no lo sabe el público, pero carreras por parte de Carlos Dueñas, Luis Évora y yo, te puedo asegurar que la hubo hasta la misma mañana de salida. Yo quiero hacer una pregunta a don Carlos, que está aquí en plan director de programa y tal, pero yo quiero también saber alguna cosilla de él, si me lo permites, Alberto y Luis, porque vamos a ver, Carlos, tú te pegaste un curro tremendo allí, como tiene que ser en estos casos, por otro lado, pero yo me gustaría saber, al margen de todo el esfuerzo, los nervios que lógicamente hay, etcétera, que destacaras algo de lo que tú te llevaste de allí, algo personal, algo íntimo. Bueno, pues yo me llevé la satisfacción de poner al servicio del mundo del misterio que tanto quiero yo, mi experiencia en el desarrollo de actos, ¿no? de eventos, que ya he montado unos cuantos, y de crear pues una especie de, como decís vosotros, ¿no? Una especie de un buen rollo constante, un equilibrio entre lo visual y lo personal. Y me llevo, sobre todo, pues mira, sinceramente, lo que estáis diciendo todos vosotros, ¿no? La sorpresa de haberme encontrado allí a tanta gente. Hubo un pico, creo que a casi 200 personas cuando estaba todo lleno el teatro. Y la verdad es que fue impresionante el cariño que noté después, ¿no? A fin de cuentas, los que organizamos cosas así, lo que nos gusta es ver el brillo en los ojos de los espectadores, ¿no? Más allá de las carreras que nos podemos pegar así a nivel interno, ¿no? Y micro desajustes, ¿no? Que no se notan nunca, que es lo que importa, ¿no? Que no se vea el celo en las ventanas de las películas del oeste cuando se va a romper la ventana. Lo que importa es que no se vea el celo, así, ¿no? Y ya funciona entonces, ¿no? El plano funciona. Y me llevo haber conocido sobre todo, a Luis ya lo conocía, a ti, Miguel, también te conocí poquito porque no pude despedirme de ti, hubiésemos estado ahí tomando una copa después en la noche, como fuimos con algunos colegas del misterio. Sí. Y a ver, yo sobre todo, Javier Sierra, había hablado mucho con él, lo conocí en persona, súper profesional y súper maravilloso como siempre él. A Miguel Aracil también. Lo mismo, yo sé que Jarro, que tenía muchas ganas de conocerlo, Nuria Rivera, un encanto, la alcaldesa también, hubo buen rollo con todos, pero yo básicamente, no sé, creo que tenía como una especie como de espinita clavada, ¿no? Que era conocer a Alberto Guzmán en persona, porque hacía muchos años que estábamos trabajando juntos,
y nos conocemos, hemos hablado por teléfono mil millones de veces, y no solo de misterio, es más, casi nunca hablo de misterio con él precisamente, o sea, siempre le llamo para todo, pero más menos para hablar de misterio, para todo, o sea, y tenía pues eso, muchas ganas y creo que fue como muy bonito, ¿no? El fin de semana, ¿no? Y recuerdos imborrables, ¿no? Esas curvas, ¿no? A 180 que pegaba yo por esas carreteras que yo veía por detrás por el espejo a Alberto Guzmán que aparecía la máscara, que los ojos se le salían, ¿no? Y, esos momentos son los que yo me quedo, ¿no? No sé, Luis de Bora también fue testigo de ese momento. Sí, que hable Luis. Sí, bueno, yo me quedo con muchos momentos, tengo muchos recuerdos, además son recuerdos que quedarán siempre dentro de mí, siempre. Quiero también hacer una mención también a la familia de Rivera, encantadora. Tuve la suerte de estar comiendo con ellos y la verdad es que una familia encantadora. Y tampoco quiero olvidarme, evidentemente, de esas personas anónimas que asistieron al Congreso, que son anónimas, pero sin ellos cosas de estas no serían posibles. Y gracias a ellos, pues, se pueden hacer este tipo de homenajes, podemos seguir buscando respuestas en el mundo del misterio, gracias a ese maravilloso público que también tenemos. Sí, pero Luis, ¿podrías contar alguna anécdota? Porque yo creo que todos hemos hablado, todos me refiero a Javier Sierra, Josep Guijarro, Miguel Aracil, Carlos Dueña, tú, Luis Débora, Josep Guijarro, todo, e incluso a mí me han entrevistado varias veces para hablar del Congreso, que creo que era el menos indicado. Pero bueno, el caso que como ya hemos hablado todos de este tema y también en Crónicas de Arcadia que dirige Miguel de Miguel, creo que vamos a hablar en una semana o una cosa así. ¿Qué os parece? El próximo jueves, ya que me lo pones así. El próximo jueves. Muy bien. Pues, ¿qué os parece si hablamos de esa anécdota que no se ven? No sé, pregunto. Y yo creo que Luis Débora sería el primero que podría comentar. ¿Cuántas horas tenemos? Pues 48, que fue la hora que estuvimos allí. Me pones en un compromiso, porque no sé qué anécdotas, es que hay algunas que podríamos contar, otras no podríamos contar. Por Sí. mí no hay problema, vamos. Yo después de lo que he dicho en mi programa de radio, cualquier cosa ya se pueden esperar de mi audiencia, así que no tengo problema. Yo niego en ese sentido, o sea que yo creo que No, todo... si quiere empiezo yo, que no hay problema, Luis. Venga, pues empieza por la de la cama, venga. Empieza no, con la los de la trapos cama no, sucios, venga. la de la cama también, pero también la contamos, ¿vale? Si no hay ningún problema. Mira, yo contaría una, yo a Miguel G. Aracil lo conocía de hace muchos años. Yo he seguido su carrera, él ha seguido indirectamente la mía también, bueno, mi humilde carrera, obviamente. Pero cuando llegué allí y me presenté a él cara a cara en la puerta del ayuntamiento de San Feliu, cuando estábamos esperando, creo que ya solo quedaba por Josep Guijarro, llegó por la tarde, solo quedaba Javier Sierra por llegar. Me presento y digo, mira, soy Alberto Guzmán de The Next. Y dice, vale, mucho gusto. Y después rato me hace así en la espalda, tic, tic, y dice... Entonces tú eres el de la radio, ¿no? Tú eres el del que ha puesto lo de la página web. Y le digo, sí, yo soy. Dice, pues yo no soy Miguel García Aracil, yo soy Miguel Gómez Aracil. Y digo, no, mira, yo de verdad que a mí me pasaron el texto, yo me quedé cortadísimo, ¿no? Porque tú sabes que después que Miguel Aracil es una persona muy seria, muy estricta, muy, ¿sabes? No sé cómo decir, no es la expresión, no es el adjetivo, pero una persona muy seca, ¿no? Para mí, ¿no? Una persona muy seca al primer contacto. Pero fíjate, como en la última noche, y Carlos seguro que lo recuerda, y Luis porque estaba allí también, la última noche yo llegué al bar esperando verte a ti también, Miguel, aunque ya me dijiste que tenías que marchar. Pero estaba también Eva Carrasco y Pedro Girón. Sí.
Yo, claro, durante todo el congreso no bebí. Creo que la primera copa de vino me la tomé en la cena y después, cuando llegué allí, estaba loco, como sabía que iba del hotel al catre, como se dice en mi tierra, me tomé un whisky más o menos a una velocidad normal y en ese momento digo, yo me tengo que hacer una foto con Miguel. Y comenté algunas anécdotas que yo conocía de Antonio Rivera, que me había contado él, y él con mucha vehemencia, ¿no? Pues rebatió alguna de ellas o las potenció, ¿no? Y yo llego un momento y le digo, Carlos, hazme el favor, coge la cámara de fotos mía, toma, o el móvil creo que fue, el móvil, y hazme una foto con el antipático este. Me senté al lado de él, le eché el brazo por encima, mira, y yo no me lo podía creer. Me hizo 3 fotos, Carlos, que coste. Y ahí se ve lo que decía Miguel de Miguel hace un minuto, ¿no? Que realmente las personas grandes lo demuestran con esa empatía con la gente que tiene alrededor y el no mirar por el hombro a nadie, ¿no? Y bueno, esa era la anécdota que yo quería contar. Una de ellas, claro. Añado que en esa cena también tuviste la amabilidad de invitarnos a todos allí en ese momento de copas y así. Hombre, que pero esto también lo tengo que decir que ninguno sabe. Estábamos en Cataluña, estábamos en un pueblo. Estábamos en una pensión que estaba a punto de cerrar, en un hotel que estaba a punto de cerrar el bar. Cuando llegamos estaban fregando, pusimos aquello perdido, no sé si os acordáis. Sí, Escucharon por ahí que estábamos, ¿esto quién lo va a pagar? Que lo pague no sé quién, que lo pague no sé cuánto. Cuando yo me levanté a pagar lo mío, dice, bueno, ¿y el resto quién lo va a pagar? Y entonces es que estos se me van a ir a la cama y se van a ir sin... No, fue de verdad lo que menos. Yo, fíjate, si alguna vez he pagado alguna copa, la pagué con mucho gusto y con mucha ganas. Qué pena, con lo bien que había empezado este programa, qué pena. Sí, pero... Bueno, a mí también me gustaría contar, porque yo a Miguel Ángel tampoco lo conocía y también tuve que, de alguna forma... lidiar, ¿no? Porque es un hombre de carácter, cosa que es un tío luego encantador, cuando se le conoce, pero es un tío con mucho carácter. Y yo, bueno, voy a confesar cómo me lo metí en el bolsillo, ¿no? Desde aquel momento yo creo que somos amigos inseparables, ¿no? Y estará deseando que cualquier evento que vaya lo organice yo, estoy seguro, Miguel Aracil, ¿no? Porque a la hora de comer, vosotros sabéis que yo soy muy golafre, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Que yo por la noche me como las piedras, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero que puedo estar, cuando yo trabajo durante el día, puedo estar sin comer, ¿no? Soy un objeto, ¿no? O sea, un vegetal, una ficus, ¿no? Me alimento de la mala hostia que tengo, ¿no? Y llegó la hora de comer y claro, y estábamos todos comiendo, yo tenía a mi lado a Miguel Aracil y yo no quería comer porque digo, no, es que si como me pondré así como luego tengo que presentar la gala y quiero que estar concentrado con un punto de mala hostia, ¿no? Que es como se hacen las cosas bien, ¿no? Concentrado. Y me acuerdo que dije así un poco, oye, ¿aquí alguien tiene hambre? ¿No? Y enseguida levantó la mano Miguel Aracil, ¿no? Dijo, oye, pues hacemos una cosa, tú dime qué segundo vas a pedir. Ah, pues yo el pollo. Pues dime otro segundo que el mío te lo doy para ti. Y bueno, yo creo que se iluminó, yo creo que, no sé si el día de bodas miró a su mujer con tanto cariño, pero desde ese momento, que yo creo que ya me lo metí en el corazón. Dice, sí, yo quiero comer. Longaniza, el pedazo de longaniza. Sí, un pedazo de butifarra con patatas que, bueno, se puso tibio. Y aparte de esta anécdota ya, no sé si tenéis alguna cosa más que decir. Yo simplemente, y lamentablemente me voy a tener que ir pronto. Sí. Bueno, afortunadamente para quienes están viendo el programa, me tengo que ir pronto. La culpa es de Carlos Dueñas, que, en fin, organiza muy bien eventos, pero te avisa 5 minutos antes. Pero no, yo tuve una oportunidad que hacía pues como 3 años, porque era algo que quería hacer personalmente y era algo que tenía que explicarle a Javier Sierra de una historia que teníamos en común, por así decirlo, ¿no? Y me dio la oportunidad esta, ¿no? Después de tanto tiempo, Javier Sierra, pura amabilidad y pura educación, como todos sabéis y sabemos, ¿no?
y me dio esta ocasión. Y ahora me estaba acordando también de Miguel Aracil, que sí es verdad, es una persona muy especial, pero es que yo, bueno, claro, conozco su obra desde hace, yo qué sé, siglos ya, ¿no? Pero yo le considero uno de los grandes sabios realmente, sobre todo fundamentalmente de lo que podríamos llamar el conocimiento de la Cataluña secreta, misteriosa, sagrada, etcétera, pero mucho más también. Y luego tiene algo que personalmente pues me toca mucho. A Carlitos creo que también, que es su amor por los animales, ¿no? Pero bueno, sí, es una persona, pues, como la habéis descrito un poco, para mí es una gran persona. Pero el caso es que yo, de repente, o sea, mejor dicho, me pongo en su piel y de repente estaba despistado hablando con no sé quién y ve que se la balanza un tipo, le da un abrazo de esos que me gustan a mí y me lo quedo mirando y digo, ¿y esto? Esto es de Paco Ispal. Y claro, se me quedó un poco así parado diciendo, ¿y este? Y entonces, claro, enseguida se acordó, vale, gracias, un amigo en común que tenemos, ¿no? Pero la verdad es que no se lo esperaba en ese momento. Es muy especial, pero en fin, es un grande. Y si te das cuenta, Miguel, fíjate que todo, sobre todo cuando uno sale de su ambiente, digamos, de su entorno, ¿no? Y con la porquería esta de COVID que tenemos, yo tenía algo de temor de saber si dar la mano a la gente, cómo íbamos a estar allí, si cuando viera a Carlos Dueñas, que fue que el hombre tuvo la cortesía de recogerme en el aeropuerto y después manipular durante 48 horas un vehículo de mi empresa, pero bueno. Aparte de eso... Volando bajo, ¿no? Para un perro que maté, de verdad, ¿eh? Sí. Y entonces, yo, una de las cosas que tenía Miguel de Miguel y Luis y Carlos, es que digo, bueno, yo cuando vea a ellos a lo mejor me van a dar un codazo, me van a dar un puño. No sabía realmente qué me iba a encontrar en cuanto al tema COVID se refería, ¿no? Sí. Y sin embargo, oye, no sé, es que era imposible evitar ese abrazo, era imposible. Y bueno, y afortunadamente estamos todos bien y sabíamos también con quién lo hacíamos, ¿no? Pero sí que es verdad que fue una situación, digamos, que para mí en el avión iba pensando, ¿no? Bueno, yo a Javier Sierra, ¿cómo le voy a dar un abrazo cuando lo vea? ¿Cómo le voy a dar la mano si a lo mejor le sienta mal? O a Josep, o a Miguel, y bueno, era también una cosita. Y cuando Miguel de Miguel me dio un abrazo... Un súper abrazo, ¿eh? Que yo no sé abrazar mal, yo sé abrazar bien. Mal no, claro, no me sale. Pero claro, yo tampoco, yo estaba en la misma tesitura, ¿no? Sí, Digo, sí. bueno, hombre, Miguel de Miguel, pues ya digamos que hubo ese vínculo, ¿no? Y nos unimos en ese abrazo. Y Carlos quizás no se acuerde porque, claro, tenía mucha cosa encima, pero me parece que tú estabas cerca y Luis quizás también. Yo no le di un abrazo a Carlos. Yo allí en público le cogí de las mejillas, le di unas cuantas palmadas y le dije, pero coño, qué guapo eres en realidad. Anda. Muchas gracias. ¿A que ni te acuerdas? A ver... Te tenías que acordar porque te di unos cuantos cachetes en la cara y gritando en medio del yo público, sí me acuerdo. como me gusta. Me acuerdo de algo de la entrada que luego también creo que fue la Lorena, la chica de la vanguardia también, que es que me saludó, no sabía ni quién era, porque en ese momento estaba yo pensando entre unos y otros, aquí los que estaban llegando, los que estaban aquí, los que estuviesen acomodados, los que estaban por llegar, los otros pero sí que, vamos, que creo que tengo algo en la memoria de ese momento, que aún tengo una marca en la cara. Aún tengo una marca. Eso. Aunque el que se me escapó fue Luis, porque yo, como todos sabéis, soy muy tímido. Y claro, Luis, hostia, un científico, tal, a mí me daba mucho apuro. Y se me escapó. O sea que voy a ver cómo le puedo pillar a traición, en persona, por supuesto, y darle abrazos hasta que lo cruja, claro. Estáis hablando ahora de esos abrazos y yo la verdad es que ahora siento envidia, estoy un poco celoso. Me quedé con ganas de abrazarte también. Esto rápidamente se soluciona. Prepara una buena cena, Carlos. Venga, cuando queráis, vamos. Tú y yo estamos cerca, ellos están un poquito más lejos, pero bueno.
Bueno, yo no sé si Miguel te tienes que ir ya, digo, para Sí, más que nada, lamentablemente sí. te despedimos ya Sí. Pero oficialmente. antes de irme, de verdad, Carlos, muchísimas gracias, Alberto, Luis. Es que es un placer estar con vosotros y sobre todo por rememorar un poco el acto que yo sé que muchas personas, porque claro, también tengo un programa y sé que estas cosas pasan, muchos o quizás escuchen y dirán, qué peloteo. Pues mirar, no. Pues mirar, no. Quien me conoce sabe que yo no sé hacer la pelota. Me encanta ensalzar a mis amigos y a veces me paso. Eso es verdad. Igual que ignoro de una manera magistral a mis enemigos. Pero no es peloteo, es que yo me lo pasé muy bien. El buen rollo que comentabas antes, Alberto, es que yo creo que nos alcanzó a todos. Y cuando volvíamos, que yo fui con Desiree Gómez y con Marisa Sánchez, compañera de mi programa, es que comentábamos esto, ¿no? Qué buen día, qué tal, que sí Carlos, que sí Alberto, que sí Javier, que sí tal, que sí Luis. O sea, fue en general, ¿no? Y insisto, insisto, joder, qué bien hablo el castellano. Este tipo de buen rollo, por seguir con este término, no es muy habitual. Siempre, pues hombre, siempre hay pues, un ambiente pues distendido y tal, y te acercas de esto y hablas con el otro, incluso con personas que conoces, pero allí había una cierta magia. No sé si del propio Antonio Rivera, porque, bueno, vosotros le conocisteis también, y aquella ironía, aquel humor tan especial, pues igual, sin darnos cuenta, nos envolvió un poco a todos, ¿no? Y nada más, que ya os dejo que podáis continuar tranquilamente y muchísimas gracias de verdad por acordaros de mí y dejarme participar aquí. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Fuerte. Un fuerte abrazo, un placer. Hasta pronto, Luis. Bueno, pues continuamos nosotros si queréis un ratito más, ya aprovechando que fuimos un poco también los que vivimos, ¿no? De primera mano desde los preparativos, ¿no? De principio a fin. Tú en la radio, sí. No, yo en la radio, pero llegué el día antes, igual o sea, yo creo que el que más tiempo ha estado allí ha sido tú, Carlos, Luis, Débora y yo. Somos los que hemos estado desde un principio hasta un fin, ¿no? Si no me equivoco. Sí, constantemente estuvimos ahí. Bueno, yo evidentemente ya no te cuento el pasado año que tuve que hacer ten en cuenta que el pasado año se canceló solo 10 días antes. O sea que estaba casi todo preparado. Me pegué un montón de curro y encima mucho más complicado porque venían de espacio en blanco 4 personas que había que alojarlas, hospedarlas, organizarlo todo. Con los de la radio aquí llamándome para el tema técnico. Y se fue al garete aquello. Y bueno, pues la verdad es que este año se pudo celebrar, creo que todo quedó, bueno, pues quedó un poco bien pegadito, bien orquestado y bien dosificado, ¿no? En todo. Luis, Débora, te veo muy callado, es que no sé. Manifiesta. Sí, está muy callado, sí. Estoy escuchando, que me gusta también escuchar vuestras anécdotas, que la verdad es que allí no tuvimos casi luego tiempo de contarnos, bueno, algunas de las islas las hemos dado muchas vueltas, algunas de esas anécdotas, pero la verdad es que a mí el momento y el lugar y la gente que conocí, bueno, fue un placer. Además me encontré de repente técnico improvisado que rápidamente también me permitió estar un poquito desde la parte de arriba, que también disfruté mucho viendo pues un poquito pues eso, las ponencias desde arriba de todos los ponentes también. Y la verdad es que, bueno, es que tengo tantas anécdotas que prefiero que se queden dentro de mí que la verdad es que por eso estoy callado. Prefiero escucharos a vosotros. Sí, hay una cosa, Carlos, referente a lo que has dicho, de que el año pasado se suspendió. Yo sé lo que significó para ti, que fue un palo bien grande porque estaba todo atado y bien atado. Y yo voy a usar esa frase que tanto se dice ahora, ¿no? Que no fue casualidad, sino fue causalidad, ¿no? Pues a lo mejor fue eso. Pues tenía que ser como ha sido este año. A lo mejor el año pasado no hubiera salido como este, y este año ha salido, yo pienso que todo redondo, hasta a mí con que me pisaban los cables y nadie me hacía caso y le ponía más cinta roja. Y voy a emitir, cuando todo iba bien,
y resulta que no me funciona el micrófono, pues fíjate, y 5 minutos antes me encomiendo a los dioses para que pues me saquen de ese apuro, quien quiera se lo crea, quien no, no, y se arregló todo. Fue tirar del cable o cambiar el cable y Por se cierto, solucionó. Alberto, tengo el móvil lleno de grabaciones de ese día. Que me decías, graba también. Cuenta ahí. No sé si te sirve al final de pues, algo. mándala. Pues fíjate tú que una de las cosas que ocurrió, y esto lo contamos aquí, porque claro, el canal de YouTube no es como la emisora, que lo va a escuchar mucha gente, que hubo una cosa que ocurrió al final, que el programa no le di a grabar. Es decir, el programa tal como se emitió, si algún oyente, que lo dudo, del canal de YouTube se hizo con él o lo grabó, por favor que me lo pase. Porque el audio que había escuchado, que tampoco tiene tan mala calidad, quizá el que peor se escucha a Carlos Dueñas, porque estaba un poquito más separado del escenario. El programa sale íntegramente de mi móvil. O sea, el que hemos subido a iVoox sale de mi móvil. Aunque sea exactamente igual que el que se emitió, puesto que la entradilla y la salida y tal fue la misma que se puso. Sí que es cierto que ya con las prisas ni llamé a mi señora para que le diera a grabar, ni llamé a algún amigo para tener una segunda oportunidad de no perderlo. Y lo que he hecho es rescatarlo del corte tanto de uno que me mandó Luis y como del mío. Para algunas voces se escuchaba mejor el de Luis, para otras se escuchaba mejor el mío. Pero fíjate, fue eso. Pero lo que yo le quería decir a Carlos, que si tuvo que ser ese año es porque así estaba escrito y ya está. Y todo salió bien, no hubo ningún incidente, ni en la carretera, bueno, en el avión cuando yo llegué a Málaga sí hubo uno, pero bueno, pero salí ileso al final y yo creo que eso es lo más importante, que todo quedó fenomenal, lo de la mañana estuvo muy bien. Yo pensé que no iba a poder asistir por la mañana a los actos y después me alegré un montonazo de haber estado en la inauguración del Spy Rivera, del pasaje Rivera y de lo que se me olvida que es que bueno, y esa anécdota. la placa, la casa. Ahora que estábamos hablando de anécdotas, ¿te acuerdas, Alberto? Veníamos de noche, íbamos solamente tú y yo, y me hiciste parar en medio de la carretera para hacer una foto a la calle, claro, de noche. Estábamos en una curva peligrosa, digo, madre mía, no sé si saldremos de aquí. Sí, pero que conste, yo no dije que parara, te dije que parara, pero no hay. Pero es que no había otro sitio para parar. Sí, bueno, más adelante, pero también era peligroso, sí, porque era una calle de cada sentido. Lo que pasa es que ahí en teoría no se podía llamar de Belente. Pero sí, el motivo, Luis, te lo dije, es que no sé si mañana podré estar. Y así llevo el recuerdo de la foto del pasaje Rivera. Y le hicimos, pues yo creo que serían... Pues, ¿qué hora sería, Luis? Serían... Era muy tarde ya, las 12, 11 y media. Las 12 por ahí, sí. Y cuando le hice la foto al pasaje. Y la verdad es que cuando paramos no había mucho tráfico, pero después empezaron a pasar vehículos, sí que es cierto. Pero sí, es que no... También me gustaría destacar que allí se propuso, el evento la verdad que fue magnífico, los oyentes que nos estén escuchando o viendo en este caso, pues más o menos se podrán hacer una idea de lo que disfrutamos allí en ese magnífico evento. Y Javier Sierra propuso unas jornadas en honor a Antonio Rivera, pues para compartir conocimiento, y después del éxito que tuvo este homenaje, pues ojalá, y no me extrañaría, que los que no pudieron asistir, pues a lo mejor esto se puede convertir en algo habitual allí en San Feliu, ojalá, y que el ayuntamiento siga confiando y aportando sus espacios y su amabilidad en este tipo de congresos o de jornadas, y que todos sigamos aprendiendo y disfrutando de lo que nos gusta en este caso, que es el misterio y la ciencia. Pero es lo que le comentaba ayer a Carlos. Independientemente de que se vuelva a hacer, que ojalá se repita,
este día ha sido irrepetible. No se va a inaugurar otra calle en nombre de Pasaje Rivera, no se va a inaugurar otra placa en su casa, no se va a abrir otro Espai Rivera y no vamos a estar los que hemos estado ese año tampoco. O sí, pero te quiero decir que estaría muy bien que se volviera a repetir, pero lo que ocurrió el 16 de octubre, eso del 2021 es irrepetible. Aparte, yo también creo que las cosas hay que hacerlas y será otra vez irrepetible si intentamos pues hacer algo nuevo sin perder la esencia de lo que hicimos, ¿no? Entonces, pero sobre todo algo nuevo, ¿no? No podemos intentar hacer un calco de esto, es como intentar repetir el día de bodas, eso es único y repetible, ¿no? Por mucho que lo intente repetir, hay que cambiar de mujer, ¿no? Sí, bueno, hablando de cambio de mujer, ¿qué pasó con las camisetas que llevé, Carlos? Que Pues vi allí una cola de gente bueno, pues las y ahora los camisetas... ponentes se fueron sin camiseta. Bueno, pues a ver, las camisetas lo que pasó es que tú eres muy generoso y trajiste muchas camisetas y ya no teníamos, porque estaba el tiempo muy medido y no teníamos tiempo, teníamos que sortear durante el programa de radio los 8 libros, 8 o 10, no me acuerdo ya, que todos se trajeron para regalar a la gente allí presente. Y decidí que, bueno, que un poco premiar a la gente que no había salido al lavabo o a fumar y se había quedado en el intermedio, en la sala, ¿no? Y como eché un poco del ojo ahí, calculé, dije, oye, a ver, ¿aquí quién quiere una camiseta? Y levantaron todos la mano y yo me pareció, además es que fueron clavadas, ¿eh? Fue hasta la última persona se llevó, creo que solo sobró una, así que mira, perfecto. Pues no, sí ya, pero que yo le prometí a Javier Sierra una camiseta, le pregunté la talla, que se me quedó así mirando como diciendo, este niño, ¿por qué me pregunta a mí la talla de mi camiseta? No, porque yo no le dije, yo digo, Javier, ¿tú qué talla tienes? Y se me queda así mirando. Estaba Luis Débora porque estaba poniéndole algo en el ordenador. Digo, Luis, ay, Javier, ¿tú qué talla tienes? Y se me queda mirando y dice, ¿talla de qué? Pensaría él, ¿no? ¿De qué talla me habla? De la talla de pie, de la talla de oreja o de la altura. Y le digo, no, hombre, para darte una camiseta ahora cuando termine el acto y guardarte una. Y ni Josep, ni Javier, ni Miguel se llevaron camiseta. Bueno, a mí porque me la metiste rápidamente, me dijiste, cógete una ya. Sí, y a Miguel de Miguel igual, ¿eh? Y a Carlos Dueña, No, yo la cogí nada más llegar al coche, esta me la finco yo. Y yo la mía se quedó en casa. O sea, la mía la cogí porque sé lo que ocurre en estos casos. Pero bueno, lo bueno de esto es que se entregaron en mano, no las tuve que enviar por correo, porque el año que las tuve que enviar por correo con un acto solidario en que participó de Next también, bueno, concretamente yo hice camisetas que era para Médicos Sin Fronteras, bueno, participaba Juan Benítez, bueno, un montón de gente, no viene al caso. El caso que esa vez se sortearon por antena y cuando yo fui a correo a enviar las camisetas uno a otro, me costaba más el envío, el sobre y tal, que la camiseta en sí. Con lo cual fue una verdadera ruina, porque yo tenía mi presupuesto hecho para hacer a lo mejor 50 camisetas y no para enviar 50 veces camisetas por correo, ¿no? Y en eso te lo agradezco porque me evitaste después tener que mandar por correo eso, ¿no? Y bueno, anécdotas mil y una, pero bueno, muchas de ellas no tienen mayor importancia para el que esté viéndonos, ¿no? Yo básicamente lo que sí que me gustaría, si queréis ya vamos cerrando porque vamos a hacer ya la hora, es que yo siempre tengo el tiempo en la cabeza yo. Me gustaría también un poco, no sé, hacer una pequeña reflexión con el tema de tanta gente que no pudo venir, que algunos también se lo tomaron un poquito mal. Estábamos en época COVID y estábamos en una época complicada. Cabía muy pocos en aquella mesa y creo que estuvimos los que teníamos que estar ahí. También
Hubo gente que se quedó fuera también, que iban a estar el pasado año, como Gemma Lozano, y no hubo ningún problema. Pero también hubo otra gente que se sintió un poquito ofendida por no haber sido invitada, que estuvo todo el mundo invitado. Digo, todo el mundo estuvo invitado al Mundo del Misterio. Pero sí que es cierto que algunos pues se tomaron mal el no estar invitados como ponentes, ¿no? Entonces, claro, desde aquí pues yo les pido disculpas y sobre todo también les pido que se compren no sé, un frenador o algo así, porque esto se ha hecho simplemente con la única voluntad de homenajear a Antonio Rivera, y el 80% de los contenidos también han salido de un poco del motor de este homenaje, que es Javier Sierra, a fin de cuentas, ¿no? Que yo le pedí consejos, dije, oye, a ver, yo soy un fanático del misterio, pero no sé, aconséjame tú, dame una lista de gente que yo pueda invitar que pueda aportar cosas personales sobre su relación con Rivera. Yo ya metería un 30% de mi cosecha, ¿no? Para que darle un poquito de diversidad a la cosa, ¿no? Visualmente, con Luis Débora, etcétera. Y la verdad es que me supo, pues no sé, me sabe un poquito, me quedé con un poquito sentido, un sabor agridulce, ¿no? Pues eso, algunas malas respuestas que tuve y bueno, sin contar otras grandísimas malas respuestas que también tengo y aún las sigo teniendo por parte de muchos del misterio que no tengo el placer de reconocer, pero que vamos, yo creo que estarán haciendo una edición especial para Navidad de una Diana de Dardos con mi cara en el bull, ¿no? En el centro. Aparte de esto, de mi ironía, que ya me conocéis un poquito todos los que me conocéis, de Tondi, y vosotros también sobre todo, creo que quedó cojonudo, quedó perfecto. Os doy las gracias, lo pasé genial. Creo que tanto fuera como dentro, como el día anterior, y hasta el punto de la despedida fue unos 3 días maravillosos para nosotros. Espero repetirlo a nivel personal, si no en este homenaje, en otra cosa. Y os doy las gracias por eso a vosotros dos. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer, la verdad, que el poder estar ahí. Y antes de terminar, sí que se nos ha olvidado dos nombres que también ha sido importante en este homenaje. Moisés y Claudia. Moisés, claro. Garrido. Me lo has quitado. Me lees la mente. Nos leemos la mente mutuamente, Luis. Sí. Sí. Y yo creo que ha sido una noche entrañable para todos, un poco recordar vivencias y etcétera, ¿no? de este fin de semana del 16 de octubre que vivimos y que todo el mundo que estuvo allí, que yo creo que la gran mayoría y la inmensísima mayoría se llevaron, pues bueno, sobre todo una tarde maravillosa para los amantes del misterio y dinámica, interesante, emocionante, muy emocionante, que estaba ahí también la hija de Antonio, Nuria Rivera, también hay que nombrarla. Eso fue fundamental, su testimonio fue, bueno, eso, sí, nunca, eso dijo cosas que no sabían ni los mejores amigos de Antonio Rivera. Exacto. Contamos muchas anécdotas personales que nunca habían contado a nadie, ¿no? Y fue genial. Y también, por supuesto, a esa quinta ponente, digamos, una especie como, no sé, como si fuera un hooligan, ¿no? Como una especie de repente que irrumpe en el escenario, Maribel, ¿no? Que se comía a todos, ¿no? Y que es una amiga de Rivera también que estuvo allí y que tuvimos una chica muy simpática que subió y se comió 80 y tantos años, una chica de 80 y se comió el escenario, vamos, o sea, yo creo que fue espectacular, ¿no? Pero que fue un poco como una especie de esos espontáneos que salen en los partidos de fútbol, casi, ¿no? Pero que la verdad es que todo quedó, hasta casi parecía preparado, o sea que fantástico. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir o despedimos. Yo, por mi parte, daros las gracias a Luis por la amabilidad que tuvo conmigo, a ti también por tu hospitalidad en todos los aspectos, desde que llegué al aeropuerto hasta que me fui del aeropuerto, y a Luis también por su ayuda y por su confianza en mí. Y nada, y gracias, Carlos, y decía lo de Miguel Blanco no por nada, porque posiblemente si hubiera estado Espacio en Blanco,
yo no hubiera transmitiendo el programa, posiblemente yo no hubiera podido transmitirlo, obviamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es por lo que lo decía, no era con ninguna maldad ni nada de esto, ¿no? No, por sino favor, que al ya contrario. estaba fuera de agenda. El año pasado iba a asistir a transmitirlo, él no pudo este año, pues bueno, pues yo encantado por esa parte. ¿Bien? Perfecto. Pues, Luis de Obra, muchas gracias. Un placer y agradeceros también que habéis contado conmigo en esta noche, también para hablar de esas anécdotas y de eso que vivimos en esa noche especial, en homenaje a Antonio Rivera. Y Alberto, que a ti no te ha dicho nadie nada, pero te pegaste un curro enorme, ¿eh? Desde el principio. Y yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi que no paraste. Así que... Yo te agradezco que lo reconozcas, porque aquí nadie... Tened en cuenta que yo me levanté a las 5 de la mañana y me acosté a las 3 de la madrugada esa noche, porque no podía dormir, tenía cosas que hacer. Lo sé que te levantaste a esa hora porque las habitaciones estaban muy pegadas y escuché tu despertador. Y sé que te levantaste pronto. Pero no digo el día que cogí el avión. Ah, no, sí, y ese día también te levantaste muy pronto, que digo, ¿quién pone el despertador tan pronto? No, es que a mí me gusta cantar de madrugada. Luis, Bueno, yo es que estaba cantando. Nos quedamos con esto, con esas pequeñas vivencias maravillosas, grandes vivencias, ¿no? Esos desayunos, ¿no? Ahí de embutido con pan con tomate y espectaculares que nos pusieron en la fonda. Y nada, pues despedimos ya este especial de The Next Radio para su canal de YouTube. Bueno, un poco repasando lo que ha sido, lo que fue el homenaje a Antonio Rivera, que esperamos se repita otro año, otra fecha con el organizador que escoja el ayuntamiento, pero que se repita sobre todo en homenaje a una persona que se lo merece, que es Antonio Rivera. Muchas gracias y buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a Carlos Dueñas por organizar este congreso, así como a todos sus participantes. Para mí es muy grato colaborar en este acto dedicado a Antonio Rivera, padre y uno de los pioneros de la ufología de España y quien nos dejó un gran legado. Muestra de ello son todos sus artículos y todos esos libros dedicados al submarinismo, a la ciencia ficción y a la ufología, entre otras cuestiones. Por ello, Moisés Garrido y yo hemos querido rendirle nuestro particular homenaje a través de la digitalización de artículos de su autoría, así como de intervenciones suyas en televisión y en radio, que hemos puesto a disposición de la Biblioteca Pública de San Feliu de Codines, a la que desde aquí queremos agradecer por todo su apoyo y colaboración para que ponga a disposición de todos aquellos interesados todo este material, porque qué mejor manera de celebrar el primer centenario del nacimiento de Antonio Rivera que a través de su obra. Hola amigos, soy Joaquín Abenza, director del programa El Último Peldaño, un programa que se emite desde el año 1991 en la emisora pública de la región de Murcia. Hablar de Antonio Rivera para mí es hablar también en gran medida de nuestro programa, de los comienzos del programa, en los que Antonio estuvo siempre con nosotros. Cada vez que le pedíamos ayuda, le pedíamos consejo y le pedíamos que colaborase participando en el programa, siempre teníamos el sí por respuesta. Un hombre que, si intentamos ahora decir todo lo bueno que hizo, todas las cosas grandes que hizo como pionero de la ufología, como padre de la ufología española, como gran experto en submarinismo, como escritor, pues todo eso lo sabéis, todo eso lo conocéis. Pero a mí me gustaría contaros una anécdota personal, algo que vivió con nosotros y que para mí refleja la grandeza de Antonio Rivera. Era una noche en la que habíamos quedado con él para hacer un programa, creo que era sobre abducciones, y el rato antes, cuando le llamé para simplemente pues concretar la hora de conexión y todo ello, me dijo que tenía un fuerte ataque de hipo. Yo se lo noté enseguida en la voz. Prácticamente el hombre no podía hablar, se acortaba a cada momento, el hipo era terrible. Y yo lógicamente le dije, Antonio, no te preocupes, si estás así no pasa nada, ya haremos el programa cuando pueda ser, yo intentaré salvar la situación como sea y ya está. Y él me dijo, mira, no, he quedado con vosotros, sé que si no estoy va a ser para vosotros un problema y como pueda lo voy a hacer.
Y estuvo con nosotros una hora entera hablando de abducciones con aquel ataque de hipo, que yo francamente lo estaba pasando mal, pero me di cuenta del esfuerzo que hacía por hacerle un favor a unos amigos, a unos chavales jóvenes que en ese momento pues estaban empezando en todo esto del misterio, y él como con esa gran paternidad que tenía para todos nosotros, ese sentimiento de ayuda y de empuje, pues quiso estar ahí. Eso es lo que hace de alguna manera que nos demos cuenta de su grandeza, porque la grandeza en la erudición, en el conocimiento, pues se puede conseguir fácilmente estudiando, trabajando, pero esa grandeza que te hace ser una gran persona solamente se tiene cuando se lleva dentro de nacimiento, y ese era Antonio Rivera. Yo desde aquí os quiero dar las gracias por hacerle este homenaje, además en su tierra, porque él sí que ha sido profeta en su tierra, como en todos sitios, y os deseo que todo salga de maravilla, y un fuerte abrazo para todos. Y Antonio Rivera siempre estará con nosotros, como está ahora mismo, no solamente en nuestro pensamiento, sino en lo más importante, en nuestra alma. Pues ahí conocí yo por primera vez a Antonio Rivera, Palacio de Exposiciones y Congreso de la Costa del Sol. Yo tenía 15 años, 1980, él acudió al Congreso junto a Chad Bedford, ¿no?, el creador del famoso libro del Triángulo de las Bermudas, y tantos otros. ¿Y quién me iba a decir a mí que en 2001 yo fui de las personas que tuvo la suerte de compartir los últimos días de su vida? 3 días que estuvo aquí maravilloso en Torremolinos, en un congreso homenaje que le hicimos, y donde yo aprendí muchísimo de todos sus comentarios, de todo minuto a minuto que pasó conmigo y con todos nosotros en estas conferencias. Simplemente José Quijarro, Ballester Olmo fueron algunos que también participaron de este homenaje. Daros las gracias por acordaros del gran Antonio, el viejo dinosaurio. ¿Qué tal, gente bella? ¿Cómo están ustedes? Les saluda Gustavo Fernández de Argentina. En este recuerdo del maestro Antonio Rivera, ¿qué puedo decirles? Uno comenzó su camino de adolescente esperando ver un nuevo título en los estantes de la librería del barrio. Uno avanzó intercambiando correspondencia con él. Nunca le pude estrechar la mano personalmente, pero sí mes a mes, en tiempos en que no existía internet, las cartas del señor Rivera eran como una luz que iluminaba el incipiente camino ufológico que uno mismo recorre. Que su legado no se pierda y que viva no solo en nuestros corazones, sino en la enseñanza que les transmitamos a las nuevas generaciones que se acercan a esta disciplina que quizás estemos tratando de amar tanto como la amó él. Que estén bien. ¿Qué tal, amigos? Os saluda este humilde comandante, Javier Belmar, director y presentador del programa Otros Mundos, espacio que lleva 25 años ininterrumpidamente en antena. Dentro de todos esos años, sobre todo en los primeros años, tuvimos el grandísimo privilegio de haber contado, de haber intervenido en el mismo, nuestro programa, Antonio Rivera, que hoy está siendo recordado, homenajeado, y es de recibo hacerlo, por supuesto que sí, porque Antonio Rivera abrió las puertas sobre el mundo de los ovnis de una forma distinta. Ahí están sus publicaciones, numerosas, siempre en pos de querer esclarecer el enigma de los platillos volantes, de los ovnis, de los no identificados, algo que vino haciendo durante toda su vida y que, por supuesto, tenemos todos que agradecerle ese camino o esa autopista que realmente al final se va abriendo, porque cada vez son más los investigadores los que quieren ir detrás de estos escurridizos objetos que se mueven aparentemente por nuestros cielos. Y la verdad que el enigma sigue estando ahí. No hemos sabido realmente resolver qué es lo que hay detrás de este fenómeno, o por lo menos quién o quiénes están detrás, ¿no? Si realmente es algo procedente de nuestro mundo, si es algo procedente del espacio exterior, sea como fuere, lo cierto es que Antonio Rivera, repito, abrió esa gran puerta para que al final todos siguiéramos aquellas investigaciones que él realizó, y sobre todo lo que ha dejado ha sido una auténtica impronta, una huella imborrable que, por supuesto, hoy se está homenajeando en este grandísimo evento, porque Antonio Rivera fue un grande y sigue siendo un grande. Os mando un abrazo a todos vosotros
y a él, por supuesto, Antonio Rivera, allá donde esté. Gracias por estar ahí y gracias por llevar a cabo, repito, este importante evento. Hola, soy Juan Ignacio Cuesta. La verdad es que no conocí personalmente a Antonio Rivera, aunque sabía de sus aficiones y de su trayectoria. Sabía que había sido buceador, que había producido muchos documentales, pero cuando más le conocí fue a raíz de la aparición del supuesto ovni que descendió en San José de Valderas, que al final resultó ser falso. Luego he seguido a lo largo de los años toda su trayectoria en las diferentes revistas y en los diferentes medios de comunicación. Pero en los 2 últimos años de su vida tuve la oportunidad de maquetar y preparar 2 de sus últimos libros. Uno de ellos, Cartas de 3 herejes, recoge toda la correspondencia que Rivera tuvo con Jacques Vallée y con M. Michel, 2 grandes referentes de la ufología mundial. Y el último, posiblemente, que es donde recoge sus investigaciones a lo largo de los años dentro del mundo paranormal, de la ufología y de muchísimas otras disciplinas como el hipnotismo, Carl Tastener, en fin. Ya Antonio Rivera, una vez publicada La Dimensión Perdida, poco después desapareció entre nosotros, pero no podemos dejar ahora de recordar que fue uno de los grandes creadores de vocaciones y un hombre para el recuerdo dentro del mundo del misterio español. Quiero sumarme al reconocimiento que se le está realizando a Antoni Rivera, el padre de la ufología en España y también, si no el que más, uno de los personajes más reconocidos a nivel internacional precisamente en este tema de ovnis y extraterrestres. No en vano fue el primer español que habló en la Cámara de los Lores británica al respecto de los ovnis y los extraterrestres. Además, fue un escritor muy prolijo, llegó a escribir más de 70 obras y aproximadamente, o quizás más, 300 traducciones. Y bien, aunque ya hace casi 20 años que falleció Antonio Rivera, pues me alegro, me satisface ver que aunque sea tarde, pues se le hace este reconocimiento gracias al Ayuntamiento de San Feliu de Codinas, el cual, pues además de este evento, tengo entendido que hará otras exposiciones, incluso parece ser que se le dedicará una calle a Antonio Rivera en esta ciudad donde vivió sus últimos 30 años de vida. Así pues, me sumo a este homenaje agradeciendo tanto al Ayuntamiento como a los compañeros que estáis colaborando para que no se olvide la memoria de Antonio Rivera y sepamos, conozcamos, por lo menos las personas que no llegaron a conocer su trabajo, que tengan conocimiento de la labor tan importante que realizó Antonio Rivera. Desde Santiago de Chile les habla Raúl Núñez. Deseo expresar en este día tan especial, donde recordamos a don Antonio Rivera y Jordá, insigne investigador, escritor y divulgador del fenómeno ovni, a quien conocí y compartí horas inolvidables, intercambiando impresiones sobre Chile y las características tan particulares que se dan en este país respecto a fenómenos aéreos anómalos. No cabe duda que don Antonio no solo captó el encanto de Rapa Nui en su investigación de los años 70, que dejó registrado en su libro Operación Rapa Nui, sino también se interesó en otros asuntos que le llamaron la atención, como son los vocablos y costumbres de los chilenos, lo que habla de su inquietud y de adquirir conocimientos diversos. En mi memoria quedó su generosidad y sencillez. Sería largo expresar nuestras conversaciones, pero sí guardo en mi memoria su mentalidad universal y su gran cultura, y algo muy importante también, su amor por los animales.
un gran saludo para los organizadores de este encuentro, amigos investigadores y público en general, en una localidad hermosa que también quedó en mi mente, como es San Feliu de Codines, donde vivió un vecino único e irrepetible de nuestras temáticas. Muchas gracias por vuestra atención. El primer libro que yo leí, el primero, si no el segundo, fue El gran enigma de los platillos volantes. Un ensayo sobre un tema que me iba a acompañar el resto de mi vida. De manera que, si yo debo agradecerle algo a Antonio Rivera, fue haber sido autor del libro que me inició en un tema que me apasionó siempre, que supongo que me seguirá apasionando, y creo que esa impronta que él dejó en mí, a pesar de haber sido un hijo rebelde, bueno, muchos dicen ser hijos adoptivos de Antonio con mucho más mérito que yo, en todo caso también tiene nietos, y si bien, bueno, no reniego de en lo más mínimo de esa influencia, porque aunque sea para ir por la contraria, terminó influyendo en mi vida. Quiero decir que este año que se festejan los 100 años de su nacimiento fueron importantes también para mí, porque me permitieron recordar eventos que compartí con él. Él nada menos me hizo entrar a su vida. Con Ignacio Cabria fuimos, con Ignacio Cabria, perdón, va a haber que editar. Con Ignacio Cabria tuvimos el gusto enorme de participar con él de una charla hermosa junto con Trini, descubrir a Trini, descubrir que él había vivido los últimos años de su vida, 25 años de su vida, nada menos que con Scully, una escéptica absoluta, y esos diálogos deliciosos entre ellos, esas discusiones, sobre todo relacionadas con humo, son un recuerdo que yo jamás voy a olvidar, y creo que, bueno, que quien más, quien menos haya tenido la oportunidad increíble de conocerlo va a expresar con mayor o menor intensidad la misma gratitud que siento yo por él. Muchas gracias por permitirme participar de este homenaje. Me parece una gran idea hacer un homenaje a Antonio Rivera. Tiene muchísimos méritos para merecerlo, incluso se tenía que haber hecho antes. Este tipo de cosas se tiene que hacer en vida y no en muerte, pero bueno, bien está lo que bien parece. Desde luego estamos hablando de un personaje multidisciplinar. Es verdad que se le conoce más por su faceta ufológica, pero él ya ahondó en los profundos misterios submarinos en los años 50 y luego se fue al extrarradio, se fue a investigar los misterios celestes, los misterios cósmicos. Sin olvidar, por supuesto, los misterios históricos y los arqueológicos. Famosa su expedición a Rapa Nui, a la isla de Pascua, y los descubrimientos que allí hizo. Por lo tanto, estamos hablando de un Antonio Rivera que era polímata y que era polifacético y también un políglota. Gracias al conocimiento de sus idiomas le permitió traducir obras que fueron cumbres. Ese para mí es uno de los grandes méritos. El poder leer las obras de Cousteau, en aquel momento que era un desconocido, este comandante francés, gracias a las traducciones de Antonio Rivera, me parece que fue todo un acierto y nunca bien reconocido. Pero es que también tradujo una de las obras para mí claves, bueno, para mí y para todo el mundo que nos gusta esa ufología que va más allá de la hipótesis extraterrestre. Estoy hablando de la obra de Jacques Vallée, ni más ni menos que Pasaporte a Magonia. Hay gente que desconoce que el traductor fue Antonio Rivera. Y eso fue lo que le abrió muchas expectativas para tener ese conocimiento global. En fin, mis anécdotas con él no son muchas. Le conocí personalmente en San Miquel del Fai, en la provincia de Barcelona, muy cerca de San Feliu de Codines, donde él vivía. Fue en un viaje que hice con Javier Sierra, mientras escribíamos y nos documentábamos para nuestra España extraña,
y desde luego me llamó la atención su cercanía, sus conocimientos y su facilidad a la hora de exponer este tipo de temas. Así que tiene que pasar a la historia, y de hecho lo ha pasado por muchísimas razones, no solo por lo que acaba de comentar, sino también por su famosa Ley Rivera, que para mí también es clave, ¿no? Donde cada especialista reduce a los términos de su especialidad el fenómeno ovni, y que sirve también para explicar muchísimos otros fenómenos paranormales, y por qué Antonio Rivera realmente se merece ese homenaje, se merece estar aquí y ahora, pero siempre recordándole por sus grandes méritos que los tuvo. Gracias, compañeros, y un fuerte abrazo para todos. Antonio Rivera se merece este homenaje que estáis realizando ahí en San Feliu de Codines. Quiero felicitar a Carlos Dueñas, organizador de ese evento, y a las personas que están participando en él. También al ayuntamiento por haberle concedido una placa en su nombre. Antonio Rivera es, para todos los que nos gusta y nos interesa y estudiamos el fenómeno ovni, una figura esencial, importantísima, no solo por ser el padre de la ufología española, sino también por su gran amistad, su cercanía, su calidad humana y su generosidad. Recuerdo a Antonio Rivera desde finales de los años 80, cuando tuve ocasión de conocerle después de haber leído ya varios libros suyos en el Congreso de Vinaròs que organizó Javier Sierra. A partir de ahí se estableció entre nosotros un lazo amistoso muy bueno. Tuvimos ocasión de hablar por teléfono muchas veces, e incluso fui a su casa de San Feliu de Codines pasando horas y horas con él, mostrándome sus archivos, su biblioteca, sus recuerdos, sus fotografías, porque no solo Antonio Rivera destacó en el estudio del fenómeno ovni, sino también en el mundo del submarinismo y en otras áreas de la cultura. Con razón se le concedió la Cruz de Sant Jordi, y también ha aportado muchos libros, muchas obras sobre otros géneros literarios, incluso la ciencia ficción. Así que mi enhorabuena por ese evento, y me encanta que estemos recordando a Antonio Rivera en su 100 aniversario. Hola a todos, soy Próspera Muñoz y me quiero sumar al homenaje que se da a don Antonio Rivera en San Feliu de Codines. Para hablarles de quién fue don Antonio para la ufología y lo que sigue siendo, ya están sus compañeros, ellos hablarán con más conocimiento de causa que yo. Yo quiero aquí resaltar al hombre, al amigo, porque don Antonio fue un hombre generoso, humano y cercano. Yo le debo muchísimo a don Antonio, porque cuando yo empecé a tener aquellos recuerdos tan inquietantes que no podía asumir, al primer ufólogo que pedí ayuda fue a don Antonio, precisamente porque ya tenía nombre como investigador serio. Él me escuchó, me tranquilizó, y cuando yo le comenté la necesidad que tenía de darlo a conocer, pues me dio los medios, me llevó a un congreso, y allí, en Ciudad Real, en el año 83, y allí me presentó a sus compañeros ufólogos. De alguna forma me avaló. Si no hubiera sido por eso, ¿quién me hubiera escuchado a mí? Entonces le debo mucho. Resaltar además que don Antonio tenía una cultura inmensa que a primera vista, a no ser que le conocieras un poquito a fondo, no imposible valorar que era una cultura humanística y además inmensa, inmensa. Yo no lo olvidaré nunca, porque dejó una gran huella en mi vida. Y quiero decir también, resaltar aquel gran sentido del humor que siempre mostraba. Un humor pues, muy catalán y muy suyo. ¿Y qué más puedo decir? Pues que un abrazo enorme y entrañable para todos aquellos que le quisieron en su día y que todavía lo llevamos en el corazón. Un beso a todos.